La lluvia comenzaba a caer suavemente sobre el centro histórico de Quito, convirtiendo las antiguas piedras en espejos que reflejaban las amarillentas farolas. El aroma a canela y chocolate caliente se mezclaba con el de la tierra mojada, creando una atmósfera nostálgica que contrastaba con el lujo y la frescura del café, donde Sebastián Andrade concluía una reunión. Vestía un traje azul oscuro perfectamente entallado, y su reloj suizo brillaba bajo las intensas luces. Al salir, abrió el paraguas con una precisión casi mecánica y cruzó la calle entre los turistas que se refugiaban como podían. Al otro lado, los coloridos puestos del mercado artesanal brillaban como puntos brillantes en la noche húmeda. Era un mundo que evitaba, el mundo del que había huido. Caminó deprisa sin mirar a ningún lado, hasta que oyó una voz suave que lo llamaba. Era Lucía Ramírez, una joven de ojos oscuros y firmes que sostenía un brazalete de semillas de colores. «Que le traiga suerte al corazón, señor», dijo con una sonrisa sincera. Sebastián miró la pieza como si evaluara una mala inversión y soltó una risa breve y fría. «La suerte es tener dinero, no creer en las supersticiones de los pobres». Las palabras cortantes cortaron el aire entre ellos. Lucía mantuvo la mirada serena, casi triste, y respondió: «Así que, señor, tiene mucho dinero, pero parece que la suerte no le ha tocado el corazón». La frase lo impactó de repente. Por un instante, el intocable se sintió avergonzado. Sebastián apartó la mirada, fingiendo indiferencia, pero sus manos temblaron levemente al guardar el paraguas. Siguió caminando, intentando ahogar la incomodidad que las palabras de Lucía le habían despertado. El sonido de sus pasos sobre las piedras mojadas resonaba como un viejo recuerdo. El barrio pobre donde había crecido, los mercados que frecuentaba con su madre, el olor a maíz asado y lluvia que parecía atormentarlo ahora. Apretó el paso, deseando que el rugido de los autos ahogara sus sentimientos. Detrás de él, Lucía se ajustaba cuidadosamente las pulseras, como si buscara su propia dignidad entre las semillas de colores. No lo sabía, pero sus palabras habían abierto una grieta en el corazón de un hombre que se creía invulnerable. Dentro del lujoso auto, Sebastián observaba su propio rostro reflejado en el cristal empañado. La ciudad pasaba como un mosaico distorsionado de luces y sombras. Algo en su expresión, quizás cansancio, quizás vacío, le recordaba las manos ásperas de su madre, cosiendo telas para vender en los mercados. «La suerte es tener dinero», repitió en voz baja, con un sonido extraño, casi amargo. Reclinó la cabeza en el asiento y cerró los ojos, intentando convencerse de que nada había cambiado. Pero esa frase, «no le ha tocado el corazón», resonaba como un susurro persistente en el fondo de su mente. A la mañana siguiente, el cielo seguía gris y una ligera neblina cubría los tejados coloniales de Quito. Sebastián, impulsado por un impulso que no comprendía, regresó al mismo café para revisar unos contratos. Al salir, vio de nuevo el mercado, ahora más vacío, con vendedores montando sus puestos en el frío. El sonido metálico de las estructuras al abrirse se mezclaba con las voces cansadas. Cuando sus ojos se posaron en el pequeño puesto de Lucía, algo lo hizo detenerse. Ella estaba allí, sonriendo a una niña que la ayudaba a organizar sus pulseras. Había algo en esa serenidad en medio de la pobreza que lo desarmó por completo. Por un momento, sintió envidia de una paz que el dinero nunca le había dado, pero la tranquilidad de la escena se rompió de repente. Dos inspectores municipales se acercaron, sosteniendo portapapeles y mirándolas con crueldad. «No tiene permiso, señorita. Tiene que devolverlo todo», dijeron con autoridad. Lucía intentó explicarse pidiendo más tiempo para regularizar su licencia, pero las voces se alzaron con fuerza. El corazón de Sebastián se aceleró. Observaba la escena desde la distancia, dividido entre la arrogancia que lo mantenía inmune y una compasión inesperada que lo impulsó a actuar. Cuando vio a uno de los inspectores empujar la mesa de los collares, simplemente se levantó y caminó hacia el puesto sin pensarlo. Lucía intentó evitar que las pulseras cayeran al suelo, pero el empujón fue demasiado fuerte. Las semillas se esparcieron por las piedras mojadas, rodando entre los charcos como pequeñas lágrimas de colores.
Los turistas observaban desde lejos, algunos curiosos, otros indiferentes. Fue entonces cuando una voz firme rompió el bullicio. «¿Cuánto por todo esto?», preguntó Sebastián acercándose. Los inspectores se miraron sorprendidos mientras él sacaba un billete de $100. «Compraré todas las piezas, ahora mismo». Lucía lo miró confundida, sin saber si era un gesto de generosidad o arrogancia, pero al ver que las semillas volvían a sus manos, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Gracias, no tenía por qué», murmuró. Apartó la mirada, intentando ocultar sus sentimientos. Mientras recogía las pulseras y las metía con cuidado en una bolsa, Sebastián notó la delicadeza con la que Lucía sostenía cada pieza, como si cada una fuera una historia. La lluvia caía suavemente de nuevo, y el viento frío lo hizo estremecer. «Es que no me gusta ver desperdicios», mintió casi por reflejo. Ella simplemente sonrió, sin responder. Por primera vez en años, sintió que sus palabras carecían de peso ante su mirada serena. Al apartarse, se dio cuenta de que el vacío que sentía en su interior había cambiado de forma. Ya no era un agujero silencioso, sino una inquietud viva y palpitante. Sebastián caminaba por la calle mojada, con su bolsa de pulseras en las manos, y el corazón latía de forma extraña, pesado, pero vivo. Se sentía ridículo por haberse involucrado, y al mismo tiempo no podía apartar la mirada de Lucía de su mente, tan serena en medio de la injusticia. Las farolas se reflejaban en los charcos como pequeños soles rotos, y por primera vez se vio en un reflejo que no reconocía. Subió a su coche, dejó caer las pulseras en el asiento y respiró hondo, intentando convencerse de que no significaba nada, pero sabía que algo había empezado a cambiar, silenciosamente, dentro de él. ¿De dónde vienes? Suscríbete y comenta desde dónde sigues esta historia. Esa noche, Sebastián llegó a su apartamento en lo alto de un edificio moderno, con una vista panorámica de la ciudad iluminada. Todo allí era perfecto. Los suelos de mármol, el silencio, controlado, el aroma a incienso importado. Y sin embargo, el espacio se sentía frío, estéril, carente de cualquier rastro de vida real. Dejó caer la chaqueta en el sofá y contempló las pulseras extendidas sobre la mesa. Eran sencillas pero vibrantes, con colores que evocaban la infancia, el cariño y la pobreza. Bebió una copa de vino, intentando convencerse de que su gesto había sido solo un impulso del momento, pero cada vez que miraba esas semillas tejidas con hilo de colores, sentía una opresión en el pecho, un recuerdo que intentaba emerger de las capas de orgullo y ambición que había construido. Recordó a su madre, Clara Andrade, cosiendo telas y collares cuando era niño. Siempre decía, el valor de una persona no reside en lo que tiene, sino en lo que da. De joven odiaba esa frase, porque asociaba dar con perder. Ahora, a los 32 años, y con una fortuna que lo aislaba del mundo, empezaba a comprender el peso de esas palabras. Se acercó a la ventana y observó las luces de Quito brillar entre la niebla. En algún lugar allá abajo, Lucía probablemente guardaba sus pulseras, contenta con haber salvado el día. Sebastián envidiaba una paz que no podía comprar, y la idea le dolía más de lo que quería admitir. A la mañana siguiente, Sebastián se despertó temprano, pero no pudo concentrarse en los informes que lo esperaban. El reloj marcaba las 8:17 am cuando cerró su portátil y, sin planearlo, tomó el coche hacia el centro histórico. Se dijo a sí mismo que quería ver una oportunidad de inversión en la región, pero sabía que era mentira. Cuando llegó al mercado, el sol ya se asomaba entre las nubes y los colores de las telas andinas creaban un espectáculo vibrante. Encontró a Lucía ordenando sus prendas con la misma paciencia y delicadeza que el día anterior. Ella lo reconoció de inmediato, pero no pareció sorprendida. Simplemente sonrió y le agradeció de nuevo su ayuda. Sebastián, desconcertado, intentó mantener la compostura. «Vine a buscar más pulseras», mintió, y ella simplemente asintió, ofreciéndole una nueva colección. Mientras seleccionaba las piezas, observaba cómo trataba a cada cliente, con genuina amabilidad, sin forzar la sonrisa. Los turistas se acercaban, atraídos por su amabilidad, e incluso cuando alguien regateaba con rudeza, ella mantenía la calma.
Había una fuerza serena en su actitud, algo que lo hacía sentir pequeño. Cuando Lucía mencionó que hacía esas piezas por la noche, después de cuidar a su abuela y a su hermano enfermo, Sebastián sintió un nudo en la garganta. «¿Y todavía sonríes?», dijo en voz baja, casi sin darse cuenta. Ella respondió con calma: «Porque si dejo de hacerlo, pierdo lo poco que tengo». Y fue en ese instante que empezó a comprender. Había más dignidad en ese puesto que en todos sus lujosos edificios. Sebastián pasó el resto de la mañana sentado en un banco cercano, observando el bullicio del mercado. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía prisa. Vio a Lucía contestar el teléfono, reír, explicar el origen de las semillas y decirle que cada collar tenía un significado espiritual. Esa sencillez lo fascinó. Recordó las reuniones con sus socios, llenas de palabras vacías sobre ganancias y proyecciones, y notó el marcado contraste entre el mundo que había construido y el que ahora lo atraía. Cuando el reloj dio el mediodía, se levantó y se acercó a ella una vez más. «¿Ha pensado en expandir su negocio?», preguntó, tratando de ocultar su tono profesional. Lucía rió dulcemente. «Expandir, señor, solo intento llegar a fin de mes». La respuesta lo impactó con la fuerza de una verdad demasiado simple para ignorarla. Esa tarde, Sebastián regresó a la oficina, pero la imagen de la feria lo seguía como una sombra. Sus asistentes notaron su distracción, sobre todo cuando rechazó una propuesta multimillonaria para comprar un terreno histórico en el mismo barrio donde trabajaba Lucía. «Es una zona degradada, sin valor», insistió uno de ellos. Sebastián simplemente respondió: «Depende de cómo le veas el valor». El equipo intercambió miradas confusas. En el fondo, él tampoco entendía del todo lo que hacía. Solo sabía que algo dentro de él se agitaba, como si esa mujer hubiera reactivado una parte olvidada de su alma. En los días siguientes, Sebastián empezó a visitar la feria con frecuencia. Al principio, fingió que simplemente estaba monitoreando el potencial turístico de la región, pero pronto se dio cuenta de que buscaba algo más, quizás un significado. Con cada conversación con Lucía, una nueva faceta de su humanidad parecía revelarse. Ella le contaba pequeñas historias: cómo aprendió el oficio de su madre, cómo su hermano Miguel soñaba con ser músico y cómo su abuela, incluso enferma, seguía recitando bendiciones antes de dormir. Sebastián escuchaba en silencio, absorbiendo esas palabras como quien escucha un idioma olvidado hace mucho tiempo. No había segundas intenciones, solo una curiosidad sincera, una sed emocional que desconocía poseer. Una tarde, cuando el viento soplaba fuerte y la lona de la tienda amenazaba con volar, Sebastián la ayudó a asegurar las cuerdas. Sus manos se tocaron un instante, y Lucía, sorprendida, le dio las gracias con una tímida sonrisa. Sintió el roce como una descarga eléctrica, algo que lo hizo retroceder, desconcertado. Intentó disimularlo, mirando a su alrededor, pero el corazón le latía demasiado rápido. Lucía percibió su incomodidad y cambió de tema con suavidad, preguntándole por su trabajo. «Construyo hoteles», respondió él sin orgullo. Ella asintió mirando al horizonte. «Debe ser hermoso ver a tanta gente llegar y descansar». Sonrió con amargura. «La mayoría solo llega, pero no descansa». Con el paso de las semanas, su relación se fue convirtiendo en algo natural, aunque silencioso. Sebastián empezó a ayudarla a montar y desmontar el puesto, sin rechistar. A veces le traía café caliente o pan dulce, fingiendo que era para los clientes, pero Lucía notaba el gesto oculto y lo aceptaba con discreta gratitud. Poco a poco empezó a abrirse. Le contaba historias de su infancia, del barrio donde creció, que ahora evitaba por completo. Hablaba de su madre con ternura, hasta que se le quebró la voz. Lucía lo escuchaba con genuina atención, sin juzgarlo, solo con esa mirada serena que parecía comprender lo que no podía decir. Una tarde, llovió a cántaros y tuvieron que desmontar el mercado a toda prisa. Lucía se sintió angustiada al darse cuenta de que algunas de sus pulseras se habían mojado, poniendo en peligro su trabajo de la semana. Sebastián, sin pensarlo, se quitó el traje, se arremangó y comenzó a ayudarla. La gente a su alrededor lo miraba con asombro. El millonario quiteño, arrodillado en el barro,
recogiendo collares de semillas. Lucía intentó detenerlo, pero él insistió. «No es nada», dijo, respirando con dificultad. Cuando por fin guardaron todo, ella lo miró a los ojos y susurró. «Gracias, señor. No tiene idea de cuánto significa esto». Él simplemente asintió, intuyendo que tal vez empezaba a comprender. La constante presencia de Sebastián en el mercado empezó a llamar la atención. Algunos vendedores susurraban con curiosidad, otros lo miraban con recelo. «Los ricos no vienen aquí por bondad», murmuró un hombre mayor, ajustándose los ponchos. Lucía lo oyó, pero decidió ignorarlo. Sabía que la gente siempre sospecha de lo que no entiende. Sin embargo, el comentario la inquietó. No quería que la vieran como alguien que dependía de un hombre rico. Un día, cuando Sebastián se presentó con un asesor ofreciéndole ayuda para legalizar la licencia de su puesto, al principio se negó. «No quiero que me cuestionen para nada, ni que piensen que soy su caridad», dijo con firmeza. Él la miró en silencio, admirando esa dignidad que lo desarmaba más que cualquier lujo. Con el tiempo, Sebastián comprendió que ayudar a Lucía no era una cuestión de dinero, sino una forma de reconciliarse con sus orígenes. Empezó a visitar comunidades de artesanos, a escuchar sus historias, a comprender sus dificultades. Cada rostro que encontraba le recordaba a su madre, y eso le hizo replanteárselo todo. Sin embargo, su equipo no veía con buenos ojos esta nueva etapa. Uno de sus socios más antiguos, Ricardo, lo confrontó durante una reunión. «¿Te estás metiendo con un comerciante, Sebastián? ¿Vas a tirar tu reputación a la basura por sentimentalismo?». Respiró hondo y simplemente respondió: «Quizás sea hora de ponerte las manos en la masa». La noticia empezó a correr la voz rápidamente. Un blog local publicó un artículo que insinuaba un romance entre el empresario millonario y el vendedor ambulante. Al principio, Sebastián lo ignoró, pero en cuestión de días, los comentarios inundaron las redes sociales. Fotos suyas en el mercado, videos cortos, titulares sensacionalistas. En la oficina, los compañeros se reían a sus espaldas, y uno incluso dijo: «Parece que has descubierto un nuevo tipo de inversión. Emociones. Baratas». Sebastián no respondió, pero esa noche, al llegar a casa, sintió la vieja soledad oprimirle el pecho. Tomó una de las pulseras que le había comprado a Lucía y se la puso en la muñeca, casi como un escudo. Por primera vez, algo tan simple parecía tener peso, significado y verdad. Mientras tanto, Lucía también enfrentaba críticas. Algunos de sus compañeros del mercado decían que la estaban utilizando. «Los ricos siempre vienen, prometen y se van». Otros la acusaban de buscar ventajas. Lucía, sin embargo, permanecía en silencio, concentrada en su trabajo. Solo al llegar a casa y ver a su hermano tosiendo en la pequeña habitación, se permitía llorar en silencio. Su abuela, sabia y frágil, le tomaba la mano y le decía: «Niña, no le temas a la bondad. A veces la vida envía almas que sanan sin saberlo». Lucía cerró los ojos y pensó en Sebastián, en su mirada perdida, en las manos firmes que ayudaban a sostener la lona bajo la lluvia. Los días siguientes transcurrieron lejos. Sebastián, presionado por reuniones y comentarios maliciosos, dejó de ir a la feria. Se decía a sí mismo que necesitaba volver a la realidad, pero la verdad era que temía involucrarse más. Su ausencia se sentía, aunque Lucía fingía no darse cuenta. Aún así, cada vez que pasaba un hombre de traje, su corazón se aceleraba un instante. Por la noche, seguía trabajando, ahora con una expresión más cansada. Su hermano, Miguel, tenía una tos cada vez más intensa y la medicina era demasiado cara. Lucía rezaba en silencio, pidiendo fuerzas para seguir adelante. Una semana después, Sebastián recibió una llamada inesperada de un hospital público. Era una invitación para participar en un evento benéfico patrocinado por su empresa. Al llegar, rodeado de cámaras y empresarios, vio un pequeño puesto de artesanías y entre los expositores a Lucía. Ella lo vio primero, pero apartó la mirada, dolida. Su corazón latía con fuerza. Se acercó, vacilante, y dijo: «No volví, porque no supe cómo hacerlo sin parecer hipócrita». Ella respondió sin enojo, solo con profunda tristeza:
A veces, el silencio también existe, señor. Fue el golpe más directo que había recibido, y el más merecido. Tras aquel encuentro en el hospital, Sebastián ya no pudo ignorar sus sentimientos. Pasó días reflexionando sobre sus decisiones, revisando fotos de su infancia, recordando cuánto había luchado para escapar de la pobreza y cómo, al hacerlo, también había huido de sí mismo. Decidió actuar de otra manera. Contactó con el ayuntamiento, habló con las autoridades locales y comenzó a desarrollar un proyecto para regularizar las licencias de los vendedores del mercado. Llamó a ingenieros, arquitectos e incluso abogados. Quiero transformar ese espacio en un centro cultural, no en un centro comercial, explicó a sus socios, quienes lo miraron como si estuviera loco. Pero Sebastián no se rindió. Por primera vez, su ambición se centraba en algo más que el lucro. Cuando se lo contó a Lucía, ella guardó silencio unos segundos, sin saber si le creía. ¿Y por qué habría algo así para nosotros?, preguntó con recelo. Él sonrió con cansancio y respondió: «Porque me estás enseñando a recordar quién soy». Lucía lo miró con lágrimas en los ojos y una ternura contenida los invadió. Por primera vez, no había barreras, ni sociales, ni emocionales. Empezó a visitar el barrio donde ella vivía, conoció a Miguel y a su abuela, y le llevó medicinas y comidas sin ostentación. Y con cada visita, el vacío interior parecía disminuir, reemplazado por algo que no podía nombrar: la pertenencia. Pero la resistencia no se hizo esperar. Un grupo de empresarios locales intentó bloquear el proyecto, alegando que la feria obstaculizaba el turismo de lujo. Sebastián fue convocado a una tensa reunión donde escuchó acusaciones y advertencias veladas. «Estás manchando tu imagen, Andrade. Esta clase de gente no trae beneficios». Respiró hondo, los miró a cada uno a los ojos y respondió con calma: «Quizás el beneficio que busco ahora no se pueda medir en números». El silencio que siguió fue denso, casi simbólico. El sonido de un hombre rico rompiendo su propia armadura. Al salir de la habitación, sintió el viento frío en la cara y por primera vez el frío no le molestó. Era una señal de vida. Lucía, por su parte, empezó a sentir el peso de la exposición. Algunos la admiraban por cambiar a un hombre poderoso. Otros la tachaban de oportunista. Pero ella no se dejó intimidar. Cada mañana montaba su puesto con la misma sonrisa, creyendo que el tiempo revelaría la verdad. Sebastián, cada vez más presente, ayudaba sin imponerse y juntos comenzaron a reorganizar el recinto ferial. Había desconfianza, sí, pero también esperanza. Y fue en este ambiente de incertidumbre y gestos sinceros que algo nuevo empezó a florecer, no solo entre ellos, sino en toda la comunidad. Diciembre trajo violentas tormentas a Quito. Las fuertes lluvias caían sin cesar y el viento aullaba entre los tejados coloniales. Una de esas noches, un aluvión de lodo azotó parte del barrio de Lucía. Los puestos del mercado quedaron destruidos, arrastrados por la inundación, y su pequeña casa quedó parcialmente inundada. Miguel tosía sin parar, y su abuela, debilitada, temblaba de frío. Lucía intentó rescatar lo poco que le quedaba: unas pulseras, una manta, una foto de su madre. El dolor era silencioso, pero profundo. Cuando por fin logró encender un viejo teléfono, le temblaban tanto las manos que apenas podía marcar. Al otro lado de la ciudad, en una reunión con inversionistas extranjeros, Sebastián recibió una llamada de uno de los vendedores. «Señor Andrade, la feria se ha perdido». Su corazón se aceleró. Sin pensarlo, se levantó de la mesa, ignorando las miradas perplejas de los dueños de los negocios. «Tengo una emergencia», dijo, y salió bajo la lluvia. Condujo por las calles inundadas, con los limpiaparabrisas luchando contra el aguacero. Cada rayo que rasgaba el cielo iluminaba destellos del mercado destruido que tanto se había esforzado por preservar. Al llegar al barrio, el panorama era desolador. Tiendas de campaña destrozadas, charcos de lodo, vecinos llorando. Vio la casa de Lucía con la puerta abierta y la tenue luz de una vela parpadeando en el interior. Entró sin llamar, empapado, y la vio arrodillada en el suelo, abrazando a su hermano. «Lucía»,
La voz de Sebastián sonaba ronca, casi ahogada por la lluvia que seguía cayendo. Levantó la cara, con la mirada perdida entre la sorpresa y el alivio. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin poder ocultar la emoción. Él se acercó, quitándose el abrigo para cubrir a Miguel, que temblaba. Oí lo que pasó. No podía quedarme quieto. Lucía negó con la cabeza, conteniendo las lágrimas. «Lo perdimos todo, Sebastián. Los brazaletes, la herida, todo lo que teníamos». Se arrodilló a su lado y le sujetó las manos frías. «Lucía, este no es el final, te lo prometo». La firmeza de su voz contrastaba con el dolor de sus ojos. Por primera vez, no era el empresario quien hablaba, sino el hombre, despojado de orgullo, impulsado solo por el amor y el arrepentimiento. Un fuerte trueno resonó, sacudiendo las ventanas. Sebastián miró a su alrededor y notó que el suelo de la casa estaba cubierto de agua. Sin dudarlo, ayudó a Lucía y a su hermano a subirse a la mesa para ponerse a salvo. Su abuela tosió suavemente y él la levantó con cuidado en brazos, llevándola a la habitación seca. «Ya he enviado ayuda. Traerán mantas y comida», dijo intentando calmarlos. Lucía lo observó atónita, viendo a ese hombre poderoso, con el traje empapado, hundido hasta las rodillas en el barro, actuando como un padre de familia. Fue entonces cuando susurró, con voz temblorosa: «Nunca imaginé verte así, Sebastián, tan humano». Él solo sonrió levemente, con una lágrima mezclándose con la lluvia corriendo por su rostro. Las horas siguientes fueron una mezcla de caos y solidaridad. Sebastián organizó voluntarios, trajo camiones con provisiones y ayudó a retirar escombros. Trabajó codo a codo con los vecinos, sin distinción, como si hubiera nacido allí. Lucía lo observaba conmovida, sin comprender del todo lo que veía. Con cada gesto, un recuerdo de dolor y desconfianza se disolvía en su interior. Cuando por fin paró de llover, el amanecer encontró el barrio cubierto de barro, pero también de esperanza. En el silencio tras la tormenta, Sebastián se sentó en la acera, exhausto, y se miró las manos sucias. «Pasé años limpiando las apariencias, y nunca me he sentido tan limpio como ahora», murmuró más para sí mismo que para ella. Lucía sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Se levantó y caminó hacia ella. El viento frío soplaba, trayendo consigo el olor húmedo de la tierra mezclado con lágrimas y humo. «Lucía», dijo en voz baja, «fui arrogante, ciego. Me reí de ti porque vi en ti lo que temía ver en mí mismo». Las palabras salieron entrecortadas, pero cargadas de verdad. «Me enseñaste el valor de las cosas sencillas», me recordaste a mi madre y al niño que enterré cuando decidí ser rico. Lucía respiró hondo, intentando contener las lágrimas. «Sebastián, no tienes que decir nada», pero él insistió, sujetándole las manos con firmeza. «Sí, lo hago, porque gracias a ti entendí que el corazón no se compra, se puede ganar». Lucía no pudo responder. Apoyó la frente en su hombro y dejó que el silencio dijera lo que las palabras no podían. Afuera, los vecinos empezaban a recoger los escombros del mercado, reconstruyendo lentamente lo que la lluvia se había llevado. Sebastián los observó y tomó una decisión. «Lo reconstruiremos todo, Lucía, pero no como antes. El mercado será nuestro, de la gente, de las manos que trabajan». Ella lo miró confundida. «¿Nuestra?». Él asintió. «Sí, nuestro. No quiero ser el que compra, quiero ser el que construye». La convicción en su voz era diferente. Nada de discurso corporativo, solo verdad. Lucía sonrió con ternura y respondió: «Entonces empezaremos de nuevo». En los días siguientes, Sebastián reunió a su equipo, pero esta vez impuso sus propias condiciones. Nada de explotación, nada de lujos vanos. Quería crear un espacio digno, con instalaciones para los artesanos y educación para las familias. Los socios se rieron de la idea, pero él no se rindió. Vendió acciones, invirtió su propio dinero y se enfrentó a los medios que aún lo criticaban. Mientras tanto, Lucía movilizó a los vendedores, restableció vínculos y reavivó la esperanza. Entre reuniones, visitas y largas noches de trabajo, nació un nuevo vínculo entre ellos. No de necesidad, sino de propósito. Sebastián finalmente había encontrado un significado más grande que cualquier contrato. Meses después,
La tierra antaño devastada comenzó a transformarse. Donde antes había barro y destrucción, se alzaron nuevas y coloridas cabañas de madera, con robustos toldos y luces colgantes. La comunidad lo llamó Proyecto Esperanza. Sebastián observaba cada detalle, pero ahora sin traje ni reloj caro, con vaqueros, una camisa sencilla y las manos manchadas de pintura. Lucía trabajaba a su lado, enseñando a los niños a hacer pulseras, sonriendo entre los hilos de colores y el aroma a chocolate caliente que volvía a impregnar el aire. Había música, risas y un sentimiento que Sebastián no podía identificar, tal vez amor, tal vez redención. Por primera vez se sintió parte de algo que no se podía comprar. Una noche, mientras revisaban los últimos detalles del nuevo espacio, Lucía lo miró y dijo: «Nunca pensé que un hombre como tú pudiera cambiar tanto». Sebastián rió con humildad. «Quizás siempre he sido así. Solo necesitaba que alguien me lo recordara». Extendió la mano y le tocó la muñeca, donde aún descansaba el brazalete de semillas. «Entonces nunca te rendirás. Es tu suerte». Él sonrió y respondió: «No lo creo». En ese momento, ambos comprendieron que nada volvería a ser igual y que el verdadero milagro había ocurrido en su interior. La inauguración tuvo lugar en una mañana soleada. El nuevo espacio, ahora llamado Feria de la Esperanza, reunió a decenas de familias de artesanos. Los colores vibraban como estandartes de dignidad. Sebastián subió al pequeño escenario improvisado, pero en lugar de un discurso corporativo, habló con el corazón. «Durante años, pensé que el éxito era tener más. Hoy sé que el éxito es poder devolver lo que la vida me ha dado». Lucía, entre el público, lo observó con lágrimas en los ojos. Al descender se acercó y le dijo suavemente: «Gracias por escuchar con el corazón». Él sonrió y respondió: «Gracias por enseñarme a sentir». Entonces, entre aplausos y música andina, se abrazaron, y ese simple gesto valió más que cualquier fortuna. En los días siguientes, Sebastián creó oficialmente la Fundación Manos del Corazón, dedicada a apoyar a pequeños emprendedores locales. Lucía asumió la coordinación, guiando a mujeres y jóvenes que, como ella, soñaban con ganarse la vida con su propio trabajo. Juntos lanzaron talleres, cursos y colaboraron con escuelas públicas. La antigua división entre lujo y pobreza se disolvió, dando paso a una nueva forma de riqueza, compartida, humana y genuina. Sebastián ya no era el hombre frío que se reía de las supersticiones. Ahora era quien creía en la suerte que nace del amor y la empatía. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. Pasó el tiempo, y la Feria de la Esperanza se convirtió en un símbolo de transformación en Quito. Las calles, antes olvidadas, ahora recibían a turistas que venían no solo a comprar, sino a conocer las historias detrás de cada pieza. Sebastián caminaba entre los puestos como un igual, saludando a los artesanos, probando comida tradicional y ayudando a los niños a hacer pulseras. Atrás quedaron los trajes y la arrogancia. Solo un hombre sencillo con un alma renovada. Lucía observaba todo con una sonrisa serena, orgullosa no de lo que había logrado, sino de lo que se había convertido. Había una complicidad entre ellos que no necesitaba palabras. Sabían que se habían redimido mutuamente. Una tarde, mientras el sol doraba los antiguos tejados, Lucía lo llamó para que viera un pequeño letrero recién instalado a la entrada del mercado. Decía: «Donde se construye la bondad, florece la esperanza». Sebastián pasó la mano sobre las letras grabadas y sintió un escalofrío. «Es más que un proyecto», dijo con la voz llena de emoción. «Es un nuevo comienzo». Lucía asintió tomándole la mano. «Y un hogar para muchos corazones». El viento soplaba suavemente, trayendo el sonido de flautas andinas y la risa de los niños, como si el universo confirmara que la promesa finalmente se había cumplido. A medida que la fundación crecía, Sebastián decidió expandir el proyecto a otras regiones de Ecuador. Quería que el mismo espíritu de la Feria de la Esperanza llegara a las comunidades olvidadas de las montañas y los valles. Esta vez se presentó no como empresario, sino como aprendiz. Se sentó con los artesanos, escuchó sus historias y anotó ideas. Lucía lo acompañó,
y ambos viajaron en una vieja camioneta llena de telas, semillas y sueños. En cada parada, sentía que el peso del pasado se aliviaba. La arrogancia, el orgullo, el miedo, todo se disolvía ante la humildad y la gratitud de la gente. Sebastián había encontrado lo que siempre había buscado sin saberlo: un propósito. Una noche, acamparon cerca de un río cristalino. El fuego crepitaba, reflejándose en los ojos de Lucía. «Nunca imaginé que mi vida cambiaría así», dijo mirando las estrellas. Sebastián sonrió, lanzando una piedra al agua. «Yo tampoco. Pasé la mitad de mi vida construyendo muros, y la otra mitad tú me enseñaste a derribarlos». Ella rió suavemente, y por un momento el silencio entre ellos fue puro consuelo. «Entonces», murmuró Lucía, «la suerte te tocó el corazón». Él asintió, conmovido. «Sí, Lucía, y tú fuiste quien me trajo esa suerte». Los meses siguientes dieron aún más frutos. La feria prosperó y decenas de familias comenzaron a vivir con dignidad gracias al trabajo colectivo. Sebastián fue invitado a dar conferencias sobre emprendimiento social, pero siempre rechazó los títulos de visionario o filántropo. «Simplemente devolví lo que recibí», dijo con humildad. Lucía, a su vez, se convirtió en una líder respetada entre los artesanos. Su nombre era sinónimo de esperanza y su sonrisa símbolo de una nueva era. Juntos demostraron que la compasión podía mover más que el capital, podía reconstruir corazones. Un domingo festivo, mientras el sol iluminaba las coloridas pancartas de la feria, Sebastián volvió a subir al escenario. Esta vez no le habló al público, sino a Lucía. «Me enseñaste a vivir con propósito, y quiero que esa historia no termine nunca». Luego, delante de todos, le entregó una pequeña pulsera de oro, hecha con las mismas semillas de su primer encuentro. No es un anillo, es un símbolo, un recordatorio de dónde venimos y de lo que nos unió. Lucía lloró sosteniendo su mano. Lo importante no es el oro, sino el corazón que lo ofrece. Y en ese abrazo, pasado y presente se fundieron en algo eterno. Con el tiempo, la historia de Sebastián y Lucía se extendió más allá de Quito. Periódicos y documentales comenzaron a retratar la transformación del empresario que cambió el lujo por un propósito. Pero él siempre eludía el mérito. «Fue Lucía quien me enseñó la verdadera riqueza», repetía en cada entrevista. Su vida sencilla y compartida inspiró a jóvenes, emprendedores y familias enteras. Poco a poco, el proyecto se expandió a otras ciudades y la Fundación Manos del Corazón se convirtió en un movimiento solidario. Lucía, ahora coordinadora general, sonreía al ver surgir nuevos puestos y contar nuevas historias. El amor que los había unido se había multiplicado en gestos, en vidas tocadas, en sueños renacidos. Ese mismo año, Sebastián regresó al barrio donde se había criado. Las calles de tierra habían cambiado poco, pero algo en él era distinto. Caminó hasta la vieja casa de su madre, ahora abandonada, y dejó una de las pulseras de Lucía en el marco de la puerta. «Gracias, mamá, por no rendirte». El viento soplaba suavemente, y juró haber oído su voz mezclada con el sonido de las hojas. «Ahora sí, hijo, tienes suerte en el corazón». Con lágrimas en los ojos, regresó al mercado, donde Lucía lo esperaba. El atardecer teñía el cielo de naranja y oro, los mismos colores de la pulsera que había unido sus destinos. Años después, la Feria de la Esperanza seguía viva, ahora más grande, más colorida y llena de historias que florecían como flores entre las antiguas piedras de Quito. Sebastián y Lucía caminaban de la mano, observando a los niños enseñar a los turistas a tejer semillas, repitiendo los gestos que una vez los unieron. El letrero de la fundación brillaba al fondo: «Manos del Corazón, empoderando sueños con dignidad». Sebastián se detuvo, miró a Lucía y dijo: «La verdadera suerte no estuvo en el dinero, sino en encontrarte». Ella sonrió apoyando la cabeza en su hombro, mientras el sonido de las flautas andinas se mezclaba con las risas de los niños. La vida, por fin, tenía sentido. ¿Encontró alguna vez un gesto de bondad que cambiara una vida? Dona un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para recibir malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no es precioso,
si también crees en la bondad humana